Refresca tu estilo con Marley Coffee. Presenta Última Mirada. El libro es En una voz humana de Carol Gilligan, de la editorial Taurus. Esta mujer escribió un libro que marcó época, Una voz diferente. Y esta voz diferente, se llama Una voz humana, la otra es Una voz diferente. Es un estudio psicológico, sociológico, muy profundo que marcó una época, un antes y un después. Y ella es estadounidense, psicóloga, y hizo un estudio bastante extenso con mujeres adolescentes. Y lo que trató de determinar es cómo la socialización, la educación de las mujeres, en definitiva, las absorbía y las sometía al statu quo de subordinación a una cultura machista. ¿Eso en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y este libro, Una voz diferente, realmente tuvo un éxito y una resonancia extraordinaria. Y desde entonces ella ha escrito muchos artículos, participa en muchos foros y debates. Ella ha tenido una repercusión enorme. Es un libro muy interesante, claramente feminista, y que defiende o cuestiona la manera en que son educadas las jóvenes y las transformaciones que sufren en la adolescencia, es decir, cómo tienen una voz auténtica, genuina, cuando son niñitas, y que a medida que van siendo incorporadas a la sociedad... Son domesticadas, dices tú. Domesticadas, exactamente. Y esa es la tesis de fondo de este libro, y ella ha hecho muchos estudios, está escrito en un estilo bastante personal, en el sentido de decir, yo doy un curso y los debates que he tenido con mis alumnas y alumnos, las experiencias que he tenido en las universidades, que es muy estadounidense, pero que es muy relevante. Yo lo encontré un libro muy, muy revelador y que se lo recomiendo, sobre todo a mujeres feministas. Van a encontrar en este libro de Gilligan una fuente interesante de inspiración. ¿Cómo se llama? En una voz humana. Exacto. Perfectamente. Muchas gracias, Raúl, por tu sugerencia. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada. Vamos al libro. Bueno. Que es de una extraordinaria periodista de CNN acá. No solamente gran periodista, estamos hablando de Paula Escobar. Paula Escobar, que claro, nuestros televidentes conocen bien por su simpatía y por su presencia. Sus programas Exacto, y que tiene una gran presencia en pantalla. Ella ha escrito este libro, Un mundo perplejo, un gran libro que la refleja de cuerpo entero, es decir, una persona muy empática, como se la ve en televisión, que escucha, que trata de establecer un contacto con el entrevistado, no de apabullarlo, no de interrumpirlo, sino que es absolutamente... Es una conversación. Pero más que una conversación, es una interrogación amistosa, yo diría que en muchos casos cariñosa, en la cual le da la oportunidad al entrevistado de expresarse de manera que tú conozcas lo más posible dentro de esta entrevista a la persona con la que está conversando. Y esto, pero claro, esto tiene un cierto arte, no es gratuito. Requiere mucha información, mucho estudio, y esto es lo que se aprecia en Paula Escobar, que ella conoce muy bien a su entrevistado, que ha leído, que está muy documentada, y que, claro, en esas condiciones es capaz de ir a los puntos clave que interesan no tanto al entrevistado, sino que a la audiencia. Público, y ella lo hace desde la perspectiva de la audiencia. Y encuentro que es un libro muy logrado con decenas de entrevistas a personajes muy, pero muy relevantes ¿Por qué de distintos eso países. Del mundo perplejo?
Mundo Perplejo porque hace una serie de preguntas sobre temas, bueno, por ejemplo, un tema es la educación, y ella tiene varios educadores. ¿Por qué tenemos estos cambios generacionales y una cierta incomprensión entre distintas generaciones, quiebre, que no es solamente de nuestra época, ha ocurrido en el pasado, pero que, claro, como estamos en una época de cambio vertiginoso, esto se hace más abrupto y por lo tanto ella hace preguntas en esa dirección también sobre medicina, sobre, bueno, filosofía, política, hacia dónde va el mundo, bueno, en un mundo perplejo, en el que, por perplejo quiere decir una cantidad de situaciones ante la cual no tenemos respuesta. Y ella trata de buscar estas respuestas con una selección muy, pero muy interesante de entrevistados. Un gran libro, digno de Paula Escobar. Paulita, mi baby. Paula Escobar, entonces, Un Mundo Perplejo. Muchas gracias, Raúl. Veamos tu libro. El libro es un libro muy, muy interesante. Alemania, Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde, la mayoría de la gente sabe, es este personaje esquizofrénico que de día era bondadoso, cariñoso, y de noche era un bruto, un salvaje, un canalla, y que esta historia, basada en una novela, es el autor, Sebastian Haffner, por eso le puso el título Alemania, Jekyll and Hyde. Una Alemania culta, científica, una Alemania con un progreso extraordinario. Y ayuda a otros países también. Exacto. Y esto en los años 30, sí. Es decir, cuando surge el nazismo, el subtítulo es 1939, el nazismo visto desde dentro. Y Sebastian Haffner es un periodista socialdemócrata que, bueno, trabajaba en un diario, tenía una corresponsalía y que hace una crónica de cómo se va transformando el sistema de Jekyll a Hyde. Es decir, cómo de una cosa positiva, de las promesas que hace incluso el propio nazismo, inicialmente de justicia social. Claro, abrir cantidad de empleos. Y una exacto, y que se van manifestando en situaciones concretas. Incluso le preguntan a Adolfo Hitler, ¿qué pasa con los judíos? Y él dice, a ningún judío ni siquiera se le ha tocado un pelo. Cita textual de Hitler. Y bueno, esa es la parte, digamos, pública, mientras están construyendo ya los campos de concentración, donde van recluyendo a judíos, a gitanos, socialdemócratas, comunistas, en fin, a todos los opositores en aquel entonces. Y Haffner, en una forma muy sensata, es muy buen escritor, va describiendo el cambio en Alemania, y hay cosas que yo las encontré novedosas. Él dice, mira, la mayoría del liderazgo nazi son unos tránsfugas, son unos oportunistas, el grueso de ellos están allí por el poder, por los beneficios que obtienen, pero no tienen ninguna convicción profunda. Y él señala, Hitler en cambio, y eso es por eso que él se transforma en el gran líder, es visto por la población como un hombre unidimensional. Él tiene un objetivo, una meta, y todo lo subordina a eso. Make Germany great again. Exacto. Y no se... tal cual. Y no se desvía un milímetro. Y bueno, él, por ejemplo, él hace críticas muy serias a los aliados, a Francia, a Gran Bretaña, a Estados Unidos, y dice, y la mayor crítica que él le hace a los aliados en ese momento, dice, ustedes no han sabido aprovechar la inmensa fuerza que constituimos nosotros los alemanes antinazis. Somos cientos de miles de alemanes que estamos dispuestos a luchar contra el nazismo, contra Hitler. Y sin embargo, ¿qué han hecho con nosotros? Nos han marginado, a muchos incluso nos han llevado a campos de detención. Cosa que Estados Unidos hizo también con los japoneses. En fin, sí. Y claro, uno entiende que las potencias que entran en guerra con Alemania temen a los ciudadanos alemanes porque es difícil discernir. Discernir, claro. ¿Quién es quién? Claro, hay 20.000 que están dispuestos a entrar e incluso tomar las armas para luchar contra el nazismo.
pero ¿y si hay una docena entre esos 20.000 que son espías, que van a trabajar en contra nuestra? ¿Podemos asumir ese riesgo? Sí, y ese es el dilema. Es buena la metáfora o la analogía más bien, la analogía de este Dr. Jekyll y este Mr. Hyde, que en la novela de Robert Louis Stevenson se ve a este personaje, Dr. Jekyll, que es una persona perfectamente normal, Cariñosa. cariñoso, amoroso, y que de repente durante el día. la misma persona durante el mismo día se transforma en una cosa pero espantosa, un tirano, y estas dos personalidades que llevamos dentro muchas veces, muchas personas... La esquizofrenia que tenemos todos. Una esquizofrenia que es básicamente una analogía esquizofrénica. Es bien interesante verlo como determinados países, nosotros yo creo que hemos tenido lugares también parecidos a eso, de pronto todo lo que era amoroso pasa a ser ridículo y lo que vale es el poder. Tal cual. Y de eso trata este libro y está muy bien señalado a lo largo de una serie de anécdotas, pero no son anécdotas, son más bien los hechos, es una interpretación de los hechos y lo más importante en el terreno, en el momento. O sea, una cosa es escribirlo 30 años después, otra cosa es haberlo escrito, es casi un diario de vida. Fantástico. ¿Cómo se llama el título? Alemania, Jekyll y Hyde, de Sebastián Hafner, de la editorial Ariel. Muchas gracias, Raúl Sor, como siempre, todos los jueves acá. Nosotros nos encontramos el próximo lunes en Última Mirada. Chao, chao. Vamos a tu libro Al Límite. Al Límite, de Nate Silver. Este autor es un estadounidense, un jugador de póker. Y al límite se refiere a los apostadores profesionales, los Crypto Brothers, genios del venture capital y otros personajes capaces de arriesgarlo todo y ganar. Y un libro absolutamente fascinante. Nate Silver jugaba póker, llegó a ser un jugador de póker muy destacado en Estados Unidos, pero comenzó obviamente es un hombre muy inteligente, y comenzó a pensar, bueno, ¿cuál es la esencia del póker? Saber, tomar el riesgo. Pero en todo ámbito en la vida tomamos riesgo. Entonces, es cómo calculas el riesgo. Entonces, ¿Cómo evaluar el riesgo? Exacto, ¿cómo lo evalúo? Y por ejemplo, cuando están jugando póker, tú puedes tener algunas fórmulas matemáticas y él... martingalas, en fin, él las describe con mucho detalle a lo largo del libro, pero también está el enfrentamiento entre jugadores. Y bueno, él dice, por algo los grandes jugadores de póker van con anteojos para el sol, para que no le vean los ojos, para que no te puedan detectar la dilatación de pupila, que de repente te encontraste con 4 ases. Ups. Claro. Y saben al tiro que tenés un buen juego. Exacto. O él dice, por ejemplo, una característica cuando tú estás jugando póker y te llega una buena mano, te yergues. O sea, como que te inflas el pecho. Y esto son cosas mínimas, pero que el jugador avesado, mirando a su contrincante, puede verlo. Claro. Mira, Nate Silver, te decía antes, tiene un libro que es otro libro que es extraordinario, que es mucho más antiguo, que se llama La señal y el ruido. ¿Cómo tú distingues de algo que es señal de que algo puede venir o algo puede pasar o algo está pasando, de algo que puede ser casual, absolutamente intrascendente, pero que deja una huella en la forma de, entre comillas, le dice él, ruido? ¿Cómo distingues tú a las distintas situaciones? En el juego de póker, efectivamente, tú lo dijiste muy bien y hay montones de películas que lo muestran. Las situaciones cuando tú recibes las cartas y las abres, claro, de repente uno instintivamente ve que tiene 3 ases y como que baja más rápido, se siente más fortachón, entonces esto se transmite. Pequeño tic en el labio
Una cosita, mueves claro. un dedito. Bueno, la pregunta interesante que hace Nate Silver en La señal y el ruido, que imagino, es a ver cómo se traslada eso al resto de la vida cotidiana, que está llena de señales que de repente se dan, pero que uno como la rutina manda y siempre las cosas han sido de una determinada manera, le cuesta al principio ver señales de un cambio. Hasta que de repente, bueno, viene algo muy brutal y tú decís, pero oye, no lo capté, no me di cuenta. Qué yo. Bueno, Nate Silver es una celebridad en Estados Unidos, una gran celebridad, porque él se retiró del póker y se dedicó a los pronósticos políticos. Y en una elección, él en sus pronósticos le achuntó a 49 de los 50 estados de Estados Unidos quién iba a ser el ganador. Es decir, y probó, digamos, él se transformó en una figura, es decir, un maestro de la probabilística. Y él desarrolla a lo largo del libro justamente eso. Cómo tú puedes aplicar las matemáticas y trabajar con las probabilidades. Y, digamos, él entra en la teoría de juego, todos estos métodos que se emplean y que, por ejemplo, bueno, los militares lo utilizan, digamos, todo el tiempo estás jugando con probabilidades. ¿Y qué pasa si yo hago esto y tú haces lo otro y así sucesivamente? ¿Cuántas probabilidades de éxito tengo con esto, con lo otro? Y finalmente esto es una apuesta y él dice, esto me lo enseñó el póker. Nate Silver al límite. Muchas gracias, Raúl. De la colección Debate. Muy bien, muchas gracias, que te vaya muy bien. Igual, chao. A todos ustedes tengan un muy buen día. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego. Muy bien. Hablando de futuro, la ola que viene. La ola que viene, miércoles. De un escritor muy bueno, que es un gran teórico de la inteligencia artificial, Mustafa Suleyman, y junto con Michael Bashkar. Es raro, la mayoría de los libros tienen un autor. Es muy raro ver dos autores para un libro. Sobre todo Suleyman es una figura bastante conocida, destacado en todo lo que es el campo de la inteligencia artificial, y se nota en el libro, antes de entrar al contenido, se nota en el estilo. Hay dos manos, y una mano es muy precisa, la historia, qué ha pasado, en fin, y ese es Bashkar, y otra que es el ejecutivo exitoso que tiene una gran confianza en el futuro y la inteligencia artificial, y que es Suleyman, y se nota el contraste o el diálogo entre ambos. Pero dicho eso, Suleyman tiene una visión absolutamente optimista y nos adelanta todos los impactos que va a tener la inteligencia artificial. No que va a tener, que tiene, y cuánto más se puede acelerar. Es decir, él tiene varios capítulos dedicados a la aceleración de los desarrollos y cómo un avance fecunda otros y así sucesivamente se genera una reacción en cadena de una potencia incalculable. ¿Y por qué es incalculable? Suleyman advierte, cuidado, acá esto no es gratis. Los beneficios son inmensos y él los describe en la salud y en la educación, y hemos escuchado mucho sobre inteligencia artificial en estos campos, pero el desarrollo exponencial es de tal magnitud que esto efectivamente nos puede superar y nos podemos encontrar con un fenómeno que sale del control de nuestras manos. Y eso es algo que siempre se ha dicho, es el gran argumento contra la energía nuclear. Es decir, es algo que no podemos controlar. Si hay un estallido nuclear, digamos, y hay un conflicto nuclear, bueno, no hay manera, no podemos limpiar a... Yo siempre cito a Jacques Ellul, que tú me has escuchado aquí muchas veces decirlo, que él advirtió, como el filósofo francés, advirtió con una frase clásica lo que tú acabas de decir. Si los instrumentos posibles de ser usados están disponibles, él decía, un instrumento demanda su uso. Claro, no pide la bomba, oye, úsenme, pero si está ahí, tú de pronto vas a decir, oye, si tenemos esta cosa,
que la misma lógica que Eliul aplicaba a la Segunda Guerra Mundial, cuando había solamente un país que tenía capacidad de activar una bomba atómica y lo usó. Claro. Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Y hoy día tú tienes un movimiento muy fuerte de académicos y tecnólogos que dicen hay que parar de cuajo la inteligencia artificial porque vamos a llegar a un momento en que no lo vamos a poder controlar y eso causa todo tipo de escozor, me imagino. No, y no lo dicen, Soleimán lo señala y no lo dice gratuitamente, él lo fundamenta y señala en varios capítulos cuáles son las consecuencias de una inteligencia artificial descontrolada. Por lo tanto, es un libro que yo recomiendo de la editorial Debate. Es muy interesante para los que quieran abordar y ver los límites, los contornos de la inteligencia artificial. Es un gran ensayo con todas las prevenciones que el propio Soleimán hace. Él es un escritor, por el apellido uno podría deducirlo, musulmán. Sí, árabe. Y es muy interesante, escribe muy bien, está muy documentado. Es un libro ideal para quien se quiere iniciar en lo que es inteligencia artificial, no desde el punto de vista operativo, porque no te explica mayormente cómo funciona, pero sí para entender su aplicación y sus proyecciones. Claro, y la otra cosa que me imagino que debe tener también es a ver cómo la introducción de inteligencia artificial afecta las otras tecnologías que nosotros funcionamos. Absolutamente, absolutamente. Y te lo digo ya, es decir, una vez que inteligencia artificial se generalice, vamos a vivir en otro mundo. De hecho, ya lo estamos viviendo. Estamos empezando a hacerlo. Muchas gracias, Raúl. Vamos al libro. Bueno, a propósito de esto, Un mundo en guerra, Chita, de Diego, ¿no? Alberto Rojas Moscoso, de la editorial Planeta. Alberto Rojas es un muy buen analista internacional, académico, y digamos, mucha gente lo va a conocer, publica columnas, y es un analista muy centrado, con mucho conocimiento, y este libro lo refleja plenamente. Es un libro muy estimulante, es una cronología y a la vez él focaliza en los grandes conflictos que estamos viviendo, justamente de lo que estamos hablando, por supuesto lo que ocurre en Palestina, Corea del Norte, el conflicto chino-estadounidense, en fin, bueno, ni hablar de Ucrania, por supuesto, y con gran detalle y con gran minuciosidad analiza estas situaciones con un énfasis en los desarrollos cronológicos. Ha leído mucho, está muy bien documentado, por lo tanto, Un mundo en guerra de Alberto Rojas, yo lo encontré un libro de apoyo que a cualquiera que le interesen las relaciones internacionales lo va a encontrar de mucha utilidad. No, aparte que, además de que les interesen las relaciones internacionales, yo tengo, y eso es una cosa que le he comunicado a mis amigos, digamos, yo tengo la convicción de que cuando pasan este tipo de cosas, a veces, y con justa razón, la situación más masiva que ocurre es que la gente se asusta, se cierra, se mete en su pequeño círculo que le da, claro, que le da un margen mínimo de seguridad. Y la verdad es que hay que aprender, hay que ver, hay que entender lo que está pasando, hay que unir, qué sé yo, cabos sueltos que están de alguna manera ahí para entender que cuando el mundo se moviliza para de alguna manera tener un conflicto interno muy fuerte, las señales que da tienen que entenderse, tienen que verse, porque es la forma de poder parar las cosas, conversar, dialogar, en fin, y generar una situación distinta antes de estar siempre esperando a ver quién es el primero que destapa la botella. Exacto, bueno, y si ven la carátula del libro, tiene un dron, y como lo hemos comentado, el dron hoy es el símbolo de las guerras, de los conflictos armados modernos, es el arma de última generación
que ha pasado a dominar y justamente por eso lo usó en la carátula. Es un libro que ayuda a entender mucho de los conflictos, por eso Un mundo en guerra. Oye, la otra cosa que es interesante, creo yo, es que todas las guerras, y tú has estudiado mucho en las relaciones internacionales, los múltiples conflictos que hay, todas las guerras, bueno, por cierto, dejan inevitablemente una cantidad enorme de personas fallecidas, etcétera, pero las guerras sirven para, de alguna manera, reordenar el statu quo del planeta. No te digo que se ordene para bien, pero ordena. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, ¿durante cuánto tiempo ordenó una división física entre... alcance, lo reordena. Lo reordena, claro. Una situación física de... Te dice el alcance porque no es que de una situación de caos pasamos a una situación de orden. Si uno dice, lo ordenó, no, lo reordenó. Simplemente reconfiguró la fuerza. Por eso te digo, uno de los ejemplos más, yo te diría, directo, es lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, donde tú tienes ya todos los combates que tienen que ver con los pueblos que estaban y los países que estaban en guerra, pero finalmente se termina con un muro que divide un sector del planeta con otro sector del planeta en un nuevo orden que dura, ¿cuánto? 60 años. Y un orden que ha sido excepcional, ha sido uno de los periodos sin conflicto Exacto, más largos más que largo. tiene la historia de la humanidad. O sea, algo positivo dejó esa guerra atroz que fue la Segunda Guerra Mundial y este reordenamiento, aunque fue muy amenazante con armas atómicas de un lado y del otro, sin embargo fue hasta hace muy poco muy pacífico. Así es. Bueno, no está el muro en este momento en su lógica equivalente a la de los años 60, 70, en fin, 80. Pero lo que sí está es la crispación de los distintos países que tienen capacidad de movilizarse tras un evento bélico. Bueno, tú pusiste el dedo en la llaga, porque lo que estamos presenciando es el fin del orden mundial que emergió de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y estamos presenciando el fin de la hegemonía estadounidense que está siendo disputada en forma creciente por parte de China, la posibilidad de una alianza más estrecha entre China y Rusia. Es decir, hay un reordenamiento y esta fractura, en general, como ocurre con las fracturas terráqueas, suelen generar terremotos. Sí, y además, esta es una cosa que puede sonar media extraña, pero además tú tienes, cuando tienes un superpoder al que llega un personaje muy, muy poderoso y que asocia mucho todas las políticas públicas a la fuerza, bueno, hay que mirar la situación de Estados Unidos. Estados Unidos, a ver, la Segunda Guerra Mundial fue la última guerra que ganó. Perdió en Vietnam, perdió los talibanes en la guerra con Irak. Ellos iban en Afganistán. En Afganistán, perdió la guerra. Los talibanes siguen gobernando ahí. Entonces, eso es un tema donde el movimiento, si tú quieres, político al interior del país, cuando se desordena, a veces, desgraciadamente, escoge los seres humanos generar un enemigo y derivar toda el ruido que están haciendo las políticas internas, derivarla a un enemigo. Por ponerlo caricaturalmente, los periodos más peligrosos en la historia de la humanidad son la decadencia de ciertos imperios y el ascenso de otros. Y hoy día estamos presenciando exactamente eso, el ascenso de China en forma vertiginosa y una decadencia relativa. Cuando digo decadencia no estoy hablando en términos éticos, morales, sino que, digamos, una pérdida de poder absoluto por Económico, parte de claro. Estados Unidos, es decir, en términos relativos, ya no es tan dominante como lo era antes. Y esos periodos de transición son los más peligrosos. Sí, yo espero que el presidente Trump
busque una forma de resolver sus problemas internos, que son serios. Cuando a ti, alguien a quien tú pusiste de ministro, te empieza a tirar cosas del pasado y de tu vida privada, y te empieza a decir, oye, a ver, ¿por qué no le preguntan al FBI que nos traiga la lista de quién eran los asociados de Jeffrey Epstein? El pedófilo y probablemente más asqueroso del último tiempo allá, todo porque era amigo de Trump, y te lo está diciendo un ministro, un exministro hace poco. Chuta, tú estás en una situación muy delicada, muy, muy difícil de explicar para un montón de cosas. Además, estás presionado por casos que están en la justicia y que ya se juzgó que eventualmente tú eres culpable. Son casos muy jodidos, muy difíciles, y que de repente un gobernante enfrentado a esta múltiple situación, guerra interna de su propio partido, que ya no le dan los votos tan fácilmente, bueno, él dice, bueno, a ver, busquémonos a otro que sea más malo que yo y que nos pueda ordenar. Bueno, digamos, el fenómeno Trump yo creo que va a dar, no importa qué es lo que ocurra, va a dar para escribir muchos libros. Ya se han escrito muchos, sí, pero se van a escribir muchos más, porque realmente, como tú lo has descrito, es un fenómeno único en la historia moderna en cuanto al hombre más poderoso del mundo, digamos, el jefe de la nación más poderosa del mundo, que ha cometido esta serie o ha tenido todos estos comportamientos tan exuberantes, por decirlo suavemente. Raúl Sor, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí día jueves, y por cierto, esperamos encontrarnos el próximo jueves. Al libro. Bueno, un libro de una querida colega, María Olivia Monkeberg, muy conocida. La MOM, como le dicen en el ámbito periodístico, profesora de periodismo. Sí, de la Universidad de Chile. Sí. Sí, de la Universidad de Chile, una gran periodista con una enorme trayectoria. Y en este libro se llama En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. Y María Olivia se ha especializado, bueno, ha escrito sobre el poder de las universidades, quienes controlan las universidades, digamos, escribió un libro sobre Caradima. Escribió un libro sobre el Opus Dei. Sobre el Opus Dei, exactamente. Sí, el poder del Opus Dei en Chile y en general del mundo. Que fue una gran investigación. Sí. Y este es una investigación justamente sobre las iglesias evangélicas, y es un típico libro de María Olivia Monkeberg, meticulosamente investigado, con mucho detalle, muy pormenorizado. Ella debe tener archivos increíbles, porque está todo súper documentado, es de una minuciosidad realmente admirable, y son 400 páginas en las que describe cómo la historia de cómo las iglesias evangélicas han ido ganando terreno y se han convertido en una fuerza también política, sí, y muy importante, de una relevancia realmente significativa. Y bueno, sabemos que eso no solamente es el caso en Chile, sino que en Centroamérica, en Brasil, particularmente importante. Y bueno, ella desarrolla por qué el éxito de las iglesias evangélicas en Chile. Es un libro, yo diría, una referencia absolutamente necesaria para quienes les interese este tema. Muy bien, un gran abrazo a María Olivia, con quien trabajamos durante mucho tiempo en la revista Análisis, y como tú dices, muy minuciosa en los detalles. Cuesta mucho encontrarle errores históricos o cosas así, porque tiene una gran obsesiva. Claro, tiene una gran digamos, ella juntaba citas y juntaba cosas pensando más adelante en que van a poder ser parte de un libro, y por lo tanto tiene mucho material. Tú trabajaste muchos años con ella. Trabajé, ¿no? con ella 10 años. Sí, en la revista Análisis. Y la quiero mucho. Saludos a María Olivia Mom. Y Chao, Mom. Muchas gracias a ti por este jueves, Raúl. 5%, pero eso es un tema que podemos analizar en otro momento. Vamos al book. El libro es un libro súper interesante, Fernando.
te lo recomiendo, El Laboratorio Palestino de Anthony Loewenstein. Anthony Loewenstein es un australiano, él lo señala en el libro, de origen judío, y que desarrolla un ensayo sobre los métodos de represión que han desarrollado los israelíes para el control de la población palestina. Y por eso se llama el Laboratorio Palestino. Y cómo los servicios de inteligencia han generado mecanismos de intervención, de escucha, de confundir a la población. Por ejemplo, la utilización de drones, el ruido del dron, cómo mantener la población controlada, y dentro de esto el desarrollo de enormes empresas de defensa, y cómo la industria de defensa pasa a ser uno de los principales pilares de la economía israelí, y dentro de esto una empresa que NSO, esas son sus iniciales, que tiene presencia en muchos países, y bueno, hemos escuchado hablar de un software que se llama Pegasus, que es un sistema de espionaje y que ha sido utilizado en muchos países. Y bueno, lo que plantea Loewenstein es que Israel ha tenido una política absolutamente inescrupulosa con un principio: lo que es bueno para Israel es bueno para... O sea, si es bueno para Israel, es bueno para... No importa si es bueno o malo para el resto del mundo. Lo que importa es que sea bueno para Israel, y ese es el principio, y digamos, con cero, la postura de Loewenstein, cero ética en cuanto a venderle esos sistemas de espionaje a dictaduras, a sabiendas que esas dictaduras van a usar la información para asesinar o reprimir a opositores, y él recorre el mundo, Centroamérica, Colombia, donde estas empresas han intervenido y cómo lo han hecho. Mencioné las latinoamericanas, pero en África, en Europa, de manera que es un libro muy investigado, profundamente investigado. Mira, desgraciadamente, cuando en las noticias aparece más el conflicto bélico entre países, en una seguidilla ya de semanas y meses, aparecen dos tipos de características. Una característica es la que cree que la cosa la única forma de pararla es que uno de los dos lados gane. Si es que uno de los dos lados gana, no hay más pelea. Aunque eso signifique yo te someto porque soy el ganador y qué sé yo, y te dejo reducido a lo que sea. Y la segunda opción es, que esto congregue al mundo para mirar la cosa con un poco más de humanidad, si tú quieres, y que el acuerdo no sea entre los combatientes, sino que el acuerdo sea global. ¿Tú ves alguna posibilidad de eso hoy? ¿De un acuerdo global en torno, fíjate, porque se ha hablado toda la semana de que, oye, Trump dijo, juntémonos para conversar y ya todo conversado, y no pasa nada? ¿Qué valor tiene hoy día la comunicación política entre gobiernos? Bueno, la comunicación política depende de las correlaciones de fuerza en todos los ámbitos, comercial, militar. Por ejemplo, cuando un país te dice te voy a quitar las visas, el visa waiver, y todo el mundo se dice, ay, no. Bueno, eso no es fuerza militar, pero una fuerza política. Una fuerza política, y te ejerce una presión tremenda, y cuando un país te puede quitar privilegios, por así decirlo, o dártelo, bueno, es una forma como así opera la diplomacia en distintos niveles. Ahora, rara vez, pero ocurre con frecuencia y con cierta regularidad, que hay conflictos que llevan a un nivel armado. Bueno, Estados Unidos con este despliegue dejan claro que si se lo propone, tiene los medios para hacer pedazos a quien se le cruce en el camino, dependiendo siempre del campo de batalla. Eso hay que subrayarlo siempre. Es decir, si el mismo ejército de Estados Unidos, lo hemos dicho antes, perdió en Afganistán, perdió contra Irak, se tuvo que retirar, por decirlo así, de Vietnam. De Vietnam.
De manera que todo depende cómo se da el conflicto, pero en las condiciones actuales, para la mayoría de los países, Estados Unidos tiene una capacidad de represalia comercial, política, sustantiva, que hace que cualquiera que se le ponga en el camino lo tenga que pensar 2 y 3 veces. Una cosa muy cortita, una estadística que a mí me impresionó mucho. Tú sabes que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de armas en manos de ciudadanos de todo el planeta. Sin duda. Hay más armas que personas. Hay más, o sea, 440 millones de armas registradas y hay 380 millones de estadounidenses. Bueno, por eso es que tú ves todo el tiempo que pasan cosas, el único país que ha matado 4 presidentes en ejercicio y una serie de otras cosas. Es un país que, si es que la agenda diplomática no está puesta, es muy rápido pasar a la agenda de la ciudadanía en la calle. Claro. Y ese es un peligro. Sí, sin duda, pero yo creo que en todo caso, en el corto plazo, este conflicto o esta demostración brutal de fuerza que ha hecho Estados Unidos le favorece a Trump y que, digamos, él va a tratar de cosechar pese que él había dicho que no se quería involucrar en ningún conflicto externo, bueno, lo ha hecho desde el punto de vista de la ciudadanía estadounidense de manera limpia, no hay bajas, no hay nada que lamentar para los estadounidenses y por lo tanto él puede decir, bueno, paz a través de la fuerza, que es su eslogan. Bueno, muchas gracias. Tenemos que seguir atentos a lo que pasa porque estas cosas son de una variación a veces de segundo. Absolutamente. Muchas gracias, Raúl. Chao. Gracias. Para capear un poco esto. Isabel Allende, una de mis autoras favoritas. Escribe muy bien, Isabel. Yo me confieso un fan absoluto de Isabel Allende y este último libro que acaba de aparecer, Mi nombre es Emilia del Valle, publicado por Sudamericana. Bueno, Isabel Allende no necesita recomendaciones. No, es probablemente la escritora más extraordinaria de los últimos 50 años aquí en Chile en términos de su presencia en todas partes. O sea, ya dejó de ser un libro exclusivamente chileno. No, absolutamente. Y es una de las escritoras en lengua castellana más exitosas en el mundo, incluso por encima de algunos premios Nobel. De manera que ella, en términos de éxito editorial, ha barrido en parte por su profundo humor. Ella tiene también incluso este libro, que es un libro trágico, es una novela que trata de una serie de episodios durante el gobierno del presidente Balmaceda y que, digamos, conducen finalmente a la guerra civil que vivió nuestro país y el drama y la brutalidad y el salvajismo que caracterizó esa guerra civil, que tiende a reforzar la idea de que las guerras civiles son infinitamente peores que las guerras entre países. Y hasta cierto punto, Isabel Allende lo destaca, bueno, la guerra del Pacífico tuvo elementos de brutalidad, pero comparado al salvajismo que se dio entre chilenos, como lo describe Isabel Allende, en esta guerra civil, fue realmente extraordinario. Y bueno, no es el único episodio de la historia de Chile en que hemos visto salvajismo semejante. Y bueno, en este caso, ella tiene una pluma absolutamente privilegiada. El libro no es tan profundo o tan acabado en términos de investigación histórica de qué fue el gobierno de Balmaceda. Ella no entra tanto en esto. Es la historia de una joven, digamos, de padre chileno, que viviendo en Estados Unidos se viene a Chile como periodista y le toca observar todo este tórrido, terrible periodo de nuestra historia. Es un libro fantástico, fantástico. Probablemente no es el mejor de Isabel Allende, pero Isabel Allende, en sus puntos más altos o en sus puntos más bajos, es siempre extraordinaria. Yo he disfrutado este libro tremendamente y lo recomiendo sin ningún reparo. Muy bien. ¿Cómo se llama el libro? Mi nombre es Emilia del Valle. Perfecto. De Editorial Sudamericana. Muchas gracias, Raúl.
Gracias a ti. a el mundo literario de tu día jueves? Más que literario, filosófico. Filosófico, a ver. Porque el día que inventamos la realidad, un largo viaje de la conciencia desde el Big Bang hasta la inteligencia artificial. Miércoles. Javier Argüello, de la colección Debate. Este es un libro bien interesante, filosófico, es un ensayo de filosofía y un ensayo sobre epistemología. Es decir, el título te lo dice, el día que inventamos la realidad. La epistemología es la relación entre el yo y la realidad. Es decir, y justamente el día que inventamos la realidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo que inventamos la realidad? Eso, Si la realidad está. está. No. Y Argüello los desarrolla muy bien y dice, bueno, los primeros, ¿quiénes fueron los primeros en interpretar la realidad? Fueron los rapsodas, los poetas griegos. Y ellos daban una visión, la realidad estaba poblada de seres mitológicos. Bueno, y conocemos la mitología griega y con esta interpretación de qué dioses, de cada aspecto de la vida, el dios del fuego, sí, el dios del frío, el dios de los mares, y cómo interactuaban, y todo esto era una representación, y esto eran los rapsodas los que estaban encargados de llevarlo adelante. Después gradualmente se pasó a los filósofos, y los filósofos en la antigua Grecia fueron los primeros en tratar de darle una racionalidad, una coherencia al mundo. Y los Sófocles, qué sé yo, Platón, Aristóteles. Exacto. Y una infinidad, sí. Y ellos desarrollan los conceptos de dialéctica y la interacción entre las cosas, y Parménides, y tantos otros. Bueno, son decenas y decenas de ellos. Van entregando una interpretación de la realidad que, aunque es superficial en un sentido, es muy profunda en otro, y que tiene corresponde, digamos, a los hechos con ciertas distorsiones naturales de los conocimientos que se tenía entonces. Y ya después hacia la conclusión de la Edad Media, con el Renacimiento, viene el siglo de las luces y el despuntar de la ciencia. Y cambia completamente y, digamos, el experimento, la verificación pasan a tener un rol dominante, cosa que antes, bueno, claro, cuando eran los poetas, ciertamente... Cuando todas las cosas tenían un dios designado para encargarse de eso, era otra cosa. Y de eso trata este ensayo, que tiene cierta complejidad, ¿no? Naturalmente, cualquiera que entre en temas epistemológicos no va a ser sencillo, necesita cierto conocimiento de filosofía, pero está bien escrito, en un lenguaje sencillo, es muy interesante, es ameno. Y el título, para terminar... El día que inventamos la realidad. El día que inventamos la realidad. Bueno, excelente el título. Ya. Bueno, el autor es chileno, ¿eh? Sí, es Javier Argüello, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Raúl, por traernos este libro. Y a ver, si es que la realidad son de aquellas cosas que a veces conviene no mirarla. Mucha gente dice, yo a veces prefiero... tengo, como decía, no me acuerdo cuál filósofo decía, tengo un golpe de demasiada realidad. Yo prefiero, qué sé yo, que las cosas sean medias mágicas para que de alguna manera no duela tanto. Son muchos los que piensan así, no te creas. Muchas gracias, Raúl. Chao. Que te vaya bien. Muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el lunes aquí en CNN. Hasta luego. Marley Coffee, un café para todos. Seguro de Auto Consorcio. Presentaron Última Mirada.